Hola jóvenes, hoy vamos a hablar de la membrana interósea y cómo ésta desempeña un papel esencial en la coaptación de los dos huesos del antebrazo. En cómo mantiene unidos el cúbito y el radio durante la pronosupinación. ¿Veis estas bandas que he pintado aquí de rosa? Es la membrana interósea. Pero como veis no es el único elemento de unión entre estos dos huesos. Por tanto, ahora vamos a ver en detalle todos los componentes. La cuerda de Whitbread es una banda fibrosa que se extiende entre el extremo superior de ambos huesos. Otro sería el ligamento anular del radio, de la articulación radiocubital proximal. Esto está reforzado por el haz anterior del ligamento colateral radial de la articulación del codo, como veis aquí. Luego tenemos que el haz anterior del ligamento colateral cubital de la articulación del codo es otro elemento de unión, y por detrás, por el haz posterior del ligamento colateral cubital de la articulación del codo. En la articulación radiocubital distal está el ligamento posterior y el ligamento anterior. Bueno, y ahora vamos con la membrana interósea, cuya lámina anterior está formada por fibras oblicuas hacia abajo y hacia adentro desde el radio. Son más oblicuas cuanto más distales. Y en esta capa continua pueden distinguirse tres haces de refuerzo. Mirad, el uno es el haz proximal, que es casi horizontal. Luego está el haz intermedio descendente, la banda central de Hotchkiss. Y el haz distal descendente, es el más oblicuo. Esta lámina, por la dirección de sus fibras, como veis en las flechas negras y rojas, impide la migración hacia la zona craneal del radio, que es la flecha blanca. La lámina posterior es mucho menos continua y está formada por fibras de oblicuidad inversa, oblicuas hacia arriba y hacia adentro desde el radio, con dos haces claramente diferenciados. Este de aquí es el haz proximal ascendente, que es constante y sólido, y este de aquí es el haz distal ascendente, separado del anterior por un espacio translúcido, a través del cual pueden apreciarse los haces de la lámina anterior. Esta lámina, por la dirección de sus fibras, como veis otra vez las flechas negras y rojas, impide la migración hacia la zona caudal del radio, otra vez la flecha blanca. La membrana interósea garantiza lo fundamental de la relación mecánica tanto en sentido transversal como longitudinal. Se ha visto que tras la sección de los ligamentos de las dos articulaciones radiocubitales, incluso tras la ablación de las cabezas cubital y radial, es capaz de mantener los dos huesos en contacto e impedir la traslación longitudinal del radio. Si representamos en un plano el radio y el cúbito, la membrana interósea evita que el radio se desplace hacia abajo por sus fibras posteriores. Y en el caso de un desplazamiento del radio hacia arriba, se tensan las fibras anteriores de la membrana. Bueno, y además se encontraría con el tope óseo del cóndilo humeral. Otra función importantísima de la membrana interósea es la transmisión de carga del radio al cúbito. Vamos a explicar esto con más detalle. Ya sabemos que en un hueso largo su estructura trabecular y cortical permite la transmisión y distribución de carga a lo largo de este. Y se ha podido medir que si no existiera la membrana interósea, la carga axial que se transmite desde los huesos de la mano al radio sería del 70% y la transmisión de carga al cúbito sería del 30%. Y tanto el cúbito como el radio mantienen este porcentaje de carga tanto en su zona distal como en la proximal. Sin embargo, con la membrana interósea intacta y en supinación, el porcentaje de carga en el radio proximal es del 51% y en el radio distal del 68%, mientras que en el cúbito proximal es del 49% y en el cúbito distal es del 32%. Aquí ya estáis viendo cómo
la carga entre la parte distal y proximal de los dos huesos es diferente, ya no están igualadas. Si nos vamos a una posición neutra del antebrazo, se puede medir que hay un porcentaje de carga en el radio proximal del 70% y en el radio distal del 76%, mientras que en el cúbito proximal es del 30% y en el cúbito distal es del 24%. Y ahora ya en pronación, siempre con la membrana interósea intacta, el porcentaje de carga en el radio proximal es del 67% y en el radio distal del 73%, mientras que en el cúbito proximal es del 33% y en el cúbito distal es del 27%. Si ahora seccionamos la membrana, volvemos a obtener el mismo porcentaje de carga en la zona proximal y distal de los dos huesos, como pasaba al principio, donde no había membrana interósea. Esto sucede en todas las posiciones del antebrazo, demostrando que sin la membrana no hay transferencia de carga entre el radio y el cúbito. Por tanto, la membrana interósea transfiere la carga desde la muñeca al antebrazo proximal a través de las fibras que van desde el radio proximal hasta el cúbito distal y ejercen una fuerza dirigida proximalmente. Aquí os dejo los resultados de la publicación de Birkbeck y nada más, os veo en la próxima lección.